Gloria al Señor, amados hermanos. Estamos aquí una vez más, transmitiendo desde la ciudad de Alpharetta, Georgia. Estamos aquí en la oficina de las instalaciones del edificio que yo le doy mantenimiento. Gloria a Dios. Estamos aquí en la ciudad de Alpharetta, transmitiendo al mundo entero. Gloria a Dios. Mis 15 minutos de break quiero yo tomarles para reflexionar acá. Gloria a Dios. Como decíamos, veníamos platicando ayer, ¿verdad?, de que la oposición que tenemos, la Iglesia de Jesucristo, con el mundo, con las fiestas navideñas. Hay una oposición, amados hermanos. Eso es como continuación de la plática que traíamos ayer. El mundo quiere hacerlo a su manera. Estamos aquí transmitiendo ya desde Canal Fortaleza para el mundo entero. Los incontables miles que van a ver este video, yo espero que les interese, ¿verdad?, saber esto, porque ellos van corriendo como el mundo corre. Mucho evangélico cristiano, mucho hermano en Jesucristo, quizás porque se le ha hecho fácil o no le han explicado que eso que está haciendo, lo está haciendo según el mundo y no según Cristo, como dijo Gálatas. Estás actuando según tus apariencias. El mundo aparentemente está celebrando a Jesucristo, pero no, ahí hay un tamal mal envuelto. Están celebrando al Dios Sol, no a Jesús de Nazaret, no al Rey de Reyes, Señor de Señores, no ni mucho menos el nacimiento de Él. Amén. No están celebrando nada de eso. Solo que ellos, como es el mundo así, la Iglesia Católica les impuso eso, esa tradición se le impuso la Iglesia Católica al mundo entero. Pero acuérdate que tú ya no estás en el mundo, vives en el mundo, pero ya no eres de este mundo, si no le perteneces al reino de los cielos, si aceptaste a Cristo y vives para Él, se supone, ¿no? Ok, arrancando de ahí, poniéndole plataforma a esta plática, si tú eres de Cristo, ¿qué haces con los paganos, con los mundanos, con los hechiceros, junto con ellos celebrando? Jesucristo lo prohibió y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que no hay qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Si tú eres luz, ¿qué andas haciendo con las tinieblas ahí revuelto? En sus fiestas, en sus tradiciones, en sus creencias, que ellos creen, porque el resto cree, así creen ellos, que Jesucristo hay que celebrarlo, que porque ellos lo celebran uno también, que porque están agradecidos con el nacimiento de Jesús. Ok, parece bueno, pero ahí hay una fachada. Solo está tapado el tamal. ¿Cuál es el verdadero propósito de ellos? Celebrar sus orgías, sus tradiciones que las metió. Eso ya lo explicamos. El catolicismo metió la Navidad. ¿Cuál es el catolicismo? ¿De dónde viene el catolicismo? De Roma, de Italia a Roma, de Roma a Italia. No es de otro lado. Entonces, acuérdate que Italia ha sido un imperio, Roma ha sido un imperio grande, que ha venido por 1260 años haciendo lo que ha querido. Entonces, ahora, espiritualmente, también está convenciendo al pueblo que así es como se celebra, y no. ¿Por qué? Porque las fechas no dan, como las busques no te dan. Si los pastores estaban allá y el ángel les dijo que ha nacido en medio de vosotros el hijo de David, el Rey de Reyes, entonces, ¿por qué no chequean las fechas los amigos ministros de alta gama, se puede decir de alta alcurnia? ¿Qué les cuesta chequear si son tan estudiosos? Si es verdad o es mentira. Y si lo descubren que es verdad, les vale. ¿Por qué? Porque quieren irse a la corriente del mundo. Y eso es lo que está llevando a la grey a condenación. Porque dirás tú, ¿una fiestecita me va a llevar al infierno? Sí, eso te puede llevar al infierno. Porque después de eso te vas a otras cosas y otras cosas. Y se metió el mundo a la iglesia, cuando el mandato es diferente. El mandamiento es que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Ellos que se conviertan a la palabra que tú vives, a tu estilo de vida, la vida en Jesucristo, el Hijo de Dios. Apartarte del mal, dijo el apóstol Pablo, ya la iglesia corriendo, ya la iglesia ya
ciento y tantos años, ¿ah? Llevaba a la iglesia cuando el apóstol Pablo le fue revelado todas las epístolas, las visiones para la iglesia. Y Jesucristo le revela al apóstol Pablo que no hay que estar uno compartiendo en yugo desigual. ¿Pueden andar dos juntos si no se pusieran de acuerdo? No, es imposible. Si no me acuerdo de acuerdo contigo, ni tú conmigo, tú dale por tu lado y yo por mi lado. Es lo que el cristiano debe de hacer, no amigarse con el mundo, porque es prohibido. El apóstol Juan dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya esa cita te la tienes que saber, ya le hemos dado muchas veces, para que, con la intención de que te apartes del mundo y no practiques lo que ellos practican, lo que el sistema mundano practica. Tú practicas las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cómo vivir en santa paz y manera de vivir, dice ahí. Ok, entonces partimos de ahí. ¿Sabes? Lo que está pasando ahorita es fuerte. Cristianos evangélicos, pastores, más que todos los líderes, es el problema que hay. Y como la grey sigue al líder y el líder está chueco, toda la grey va chueca, todo el pueblo de Dios va chueco. Tienen ya el mundo dentro de la congregación, es lo que pasa. Entonces, cuando lo tienen en la congregación, celebran según el mundo, porque ya lo tienen ahí. En cuanto a vestimenta se refiere, ya tienen modas paganas en la iglesia, ya hacen bailes como la iglesia lo hace, bodas las celebran como el mundo lo hace. Todo eso, ahí se les fue metiendo poco a poco, con los cumpleaños, los 15 años, los sábados de gloria y todas esas burradas que hace la católica, que hace el cristiano evangélico ahorita. ¿Por qué? Porque se le metió, volvió al catolicismo en pocas palabras. Lee la escritura, lo único que no tienen son los muñecos ahí pegados en las paredes, sobre eso les falta. Y todo lo demás lo están haciendo, según el mundo, según la católica, sabiendo que salieron de ahí porque entendieron que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué regresan? Como el perro a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Eso es lo que están haciendo, dicho de esa forma. Y esto es apostasía pura. Vemos que estamos en tiempo de apostasía. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque no sepan? Claro que saben. Pero como se está cumpliendo por el otro lado la apostasía, ellos son canales de apostasía ahorita. Dejaron la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, la genuina, y se fueron en pos de las fábulas, de las historietas, como dice Pablo en Colosenses, con filosofías huecas y huecas sutilezas, historietas que les vienen contando. Y huecas sutilezas es como algo encubierto, una sutileza encubierta, como si fuera verdad, pero es mentira. Al final te están engañando. ¿Cómo? Porque ellos dicen, no pasa nada, hombre, ¿qué es una comidita? ¿Qué tanto es eso? No tiene nada que ver con su salvación. Bueno, ¿la salvación de dónde viene? De los judíos, y es por fe. ¿En quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí viene la salvación, ok. ¿Y el origen de la Navidad de dónde viene? Del paganismo. A un lado también, viene de la mano. ¿Quiénes practicaban esto desde antes de Jesús? Los babilónicos, luego Grecia y luego Roma. En los días de Roma nació Jesús, en el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano era el que gobernaba a Israel. Entonces, había una mezcla, chueco derecho, había una mezcla ahí, porque había un país dentro del otro. O sea, Roma dentro de Israel o Israel dentro de Roma, porque uno de ellos mandaba al otro. ¿Quién lo mandaba? Roma, gobernaba. Hacían lo que Roma decía. Okay. Cuando murió el Señor Jesucristo y se ascendió al cielo, y se fundó la iglesia, los 12 apóstoles la fundaron a través del Espíritu Santo que les fue dirigiendo, como lo dicen de hecho los apóstoles. Entonces allí, hermano, vemos que ninguno de los apóstoles celebró esto que se celebra ahorita. Nadie. Ni hay fecha exacta, día y hora no hay. Hay mes y semana, sí. Te lo puedo yo asegurar que la semana, el mes y la semana sí lo encontramos. Pero el día y la hora ni Jesús lo sabe, dijo él. El día y la hora nadie lo sabe sino solo mi Padre. Ese es un secreto, un misterio que ha quedado
para la humanidad, para que veamos que nosotros somos humanos y no nos creamos dioses, porque eso del día y la hora es un misterio hasta el día de hoy. El día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir por su iglesia no lo sabemos, pero que ha de venir, ha de venir. El día y la hora que nació no lo sabemos, nunca lo vamos a saber, pero que sabemos que ya nació y que resucitó y que está a la diestra de Dios Padre, sí, ya lo sabemos. ¿Sí entiendes eso? Ok. Son dos misterios ahí. El día del arrebatamiento no sabemos nosotros el día ni la hora. La segunda venida de Cristo a salvar a Israel, que es diferente, sí está más, hay más características. Y todo ojo lo verá, porque dice que todo ojo lo verá. Y acá el arrebatamiento no. Entonces te estoy dando esas pinceladas ahí para que entiendas. Ok. Cuando esto que se celebra ahorita sucedió, todo el mundo se alborotó. El ángel le dijo a los pastores, ¿qué les dijo? Que ha nacido en Belén, de Judea. En Belén fue que se nació. ¿Por qué? ¿Por qué fue en Belén y no en Jerusalén o en Samaria o en Galilea? ¿Por qué no fue ahí? Que eran ciudades más prósperas. Porque estaba profetizado que nacería en Belén. Tú, Belén, pequeña Éfrata, la más pequeña niña entre todas, tú eres, que de ti me saldrá un Redentor, que guiará a las naciones y traerá el reinado sobre sus hombros, dice. Amén. Entonces ahí te va. Cuando nació él, habían los pastorcitos dándole de comer a sus ovejas, ¿verdad? Entonces era verano o primavera, no invierno. Verano o primavera, pero no invierno. Entonces ahí sacamos, incluso la cuenta la puede sacar hacia abuelo de pájaro, cuando nació Juan el Bautista. De ahí para acá saca 6 meses después. ¿Y cómo te vas a ir en Crónicas 24 está cuando Zacarías le tocaba la casa de Abías? ¿Te la sabes esa o no? Ahí te va. En Crónicas 24:8 me parece que es, donde le toca a la casa de Abías, a la que pertenecía Zacarías. Y dirás tú, ¿y qué tengo que ver yo con él? Yo quiero saber el nacimiento de Jesucristo. Bueno, pero de esa forma es como puedes llegar a él, ¿entiendes? De otra forma nunca lo vas a lograr, aunque te tires de cabeza al mar. Ok, mira, lo que pasa ahí es esto. Si quieres tú saber la fecha en que nació Jesucristo, ¿en qué mes? No fue en diciembre, eso te lo puedo asegurar. Tuvo que haber sido última semana de septiembre o primera de octubre. Así, según el calendario judío. El judío, no el judío civil, judío bíblico. Judío, porque hay 3 calendarios, los judíos tienen 3, y ya con el que tenemos nosotros serían 4. Y te imaginas sacar la fecha de 4 calendarios, hay que coquearle, hay que cranearle mucho. Pero vete al calendario judío bíblico, judío hebreo, ese no te va no tiene falla. Entonces allí te vas y dices, bueno, si aquí al 6º mes Elizabeth estaba embarazada, y al 6º mes le habló el ángel a la Virgen María, entonces ya Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo cuando el ángel le dijo, visitó a María. Entonces de ahí, de ese instante, nació Jesús por obra del Espíritu Santo. Desde ahí, porque dice la Biblia que cuando fueron a saludarse entre sí, el estomaguito de Elizabeth saltó Juanito el Bautista, porque ya estaba el otro allá también, ¿entiendes? Se saludaron entre sí, las 2 primas y los 2 primos, ¿sí entiendes eso? O sea, Elizabeth y María eran primas, y los que iban a nacer, según la carne, también eran primos, ¿o no? ¿O qué eran? Abuelitos. Está bobo entonces si piensas así. Ok, estaban ellos. Una de ellas tenía ya 6 meses de embarazo cuando el ángel llegó. ¿Qué ángel llegó? El ángel Gabriel, que ya te lo tienes que saber. De ahí partís y contás. El 6º mes, ese 6º mes hay que ver a qué mes pertenece.
¿Qué nombre tiene ese sexto mes? Entonces hay que buscar el nombre de ese sexto mes. Esa es la clave. La clave principal está en buscar el nombre de ese sexto mes, a qué pertenecía, a qué nombre pertenecía. Abul, Tamuz, Abid, todos esos hay que buscarlos. Y sale ahí que cae en septiembre. El equivalente, porque el calendario gregoriano tiene 31 días y el calendario judío tiene 30. El calendario judío es lunar y el calendario gregoriano es solar. Es según cuánto dura el sol, ¿verdad? Para darle la vuelta a la tierra, ahí se calculó. Entonces, 31 días tiene el mes solar, el mes solar, y el mes lunar tiene 30, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Por qué se tienen que contar esos días? Porque si no, no te va a salir nunca. Te va a salir faltando, te va a salir sobrando. Entonces tienes que ser exacto en las cuentas esas. ¿Y cómo las puedes sacar? Del sexto mes, como te repito, para arriba. Arranca de ahí. Pero que no me da mucha pista. Claro, la Biblia te la va a dar. Si la Biblia te da la pista, no tiene pierde, hermano. No te vayas a internet, a Google, Instagram, a Wikipedia. Todos esos rollos son secundarios. Te ayudan, te alumbran, pero no son fidedignos. No son fidedignos como la Escritura. ¿Sí entiendes o no? Ok. Te alumbran nada más como una linterna, pero la linterna no va a hacer el trabajo por ti. Te alumbra dónde están los objetos que buscas y tú tienes que ir a agarrarlo, quebrarlo o hacer lo que vas a hacer, pero eso solo te sirve para eso. Entonces, no te va a dar la fe exacta, no te va a decir con exactitud, ni es creíble, ni es fiable todo lo que esté en internet. Te alumbra, como te repito, nada más, te da idea, como los escáneres, te dan idea de dónde está el problema, pero el escáner no va a solucionar el problema. Tiene que ir el técnico en computación a ver la computadora dónde está el problema y y lo arregla. Pero le alumbró, le dio idea general de dónde está qué sistema está fallando, ¿sí o no? Bueno, ya te puse ahí la plataforma para que entiendas. Entonces, hay muchos estudiosos que se van a pura historia, está bien, pero no te confíes al 100%, sino que esa historia puede ser 10 o 15%. Para llegar a la raíz tienes que ir a la Escritura. Si la Escritura no está, es porque tal vez no entendiste, no lo hallaste, o no sabes buscar, o no entiendes cómo están los diagramas divinos de Dios, ¿entiendes? Los diagramas divinos de Dios no lo vas a entender jamás si no estás en el Espíritu. Amén. Tiene que ser de espíritu a espíritu, no carne y espíritu. Tú eres carne, pero deja la carne a un lado y ya piensa en el Espíritu, cómo sería espiritualmente esto. Ok, y ahí te va. Entonces, Abías era el sacerdote, era la casa, a la que pertenecía Zacarías. A la casa de Abías era que le tocaba oficiar en los días de Zacarías. Y cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, entró al templo, al tabernáculo, se le apareció un ángel a él, primero se le apareció el ángel Gabriel a él, y quedó mudo por incrédulo. Ahí está escrito todo. Como está escrito, solo te lo estoy narrando. Amén. El libro de Lucas 2 y 3, todo eso dice ahí. Entonces, de ahí, hermano, partes y te vas a Crónicas. La escritura ahí en Lucas dice, Lucas 1:26 me parece, 2:26, dice, en la casa de Abías. Y te da la cita en Crónicas. Vete a Crónicas, y Abías era la octava fecha, el octavo día, octava fecha que le tocaba. La casa de Abías, y a la cual pertenecía Zacarías. ¿Quién dejó eso cronológicamente así? El rey David mandó que fuera de esa manera en los días de que él fue rey, y hasta el día de hoy está así. Quedó escrito, estipulado ya. Ok. Entonces, hermano, te quiero decir que el día de Jesucristo, el día que Él nació, exactamente
No lo tenemos nosotros para saberlo, ni la hora. Pero el mes y la semana sí. ¿Cómo ves? Ya va cerca, ¿no? Es algo. El Señor te pone esas claves, esas verdades que en claves, para que el ser humano piense y vea que el verdadero Dios es el Jehová de los ejércitos, el real, y que nadie se crea Dios, nadie se crea un sabelotodo, no lo sabemos todo. Por medio de los escritos que ya están plasmados podemos entender que el Señor Jesucristo nació en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿en qué mes se celebra esa fiesta? Es otra clave. ¿Y en qué mes se celebra y qué tanto del mes? En el segundo día o tercer día del mes fulano, dice ahí. Entonces ahí lo puedes sacar. ¿Entiendes? Yo sé lo que te estoy diciendo. A nuestros días y a nuestro calendario gregoriano, el Señor Jesucristo tuvo que haber nacido en septiembre, última semana de septiembre o primer semana de octubre. Es tu decisión propia en qué mes lo quieres celebrar tú. Si de verdad quieres celebrar el nacimiento de Jesucristo, puedes celebrarse en septiembre o en octubre, pero no en diciembre. ¿Por qué? No te va a gustar esas fechas porque no hay nada, ¿verdad? No hay pachanga, no hay movimiento de cadera, no hay nada de eso, de lo que te encanta. No hay carne, no hay orgías, no hay alcohol, no hay tamales, no hay pachanga, no hay ponche, no hay nada de eso, ¿verdad? Porque eso es lo que en septiembre y octubre pues está muy muerto, dices tú, ¿no? No quieres celebrar, pero si te encanta y andas por celebrar el día de Jesucristo, de su nacimiento, celebra tú ese día. Yo tengo las pruebas, no te las estoy dando acá porque estoy en el trabajo, solo soy narrativo ahorita. Entonces, fíjate bien, ya se me está acabando el break, amén. Entonces, fíjate cómo es esto, así es como juega esto. Entonces, eso de los pastores que ponen un pesebre y un Belén allá en las calles, lo van poniendo, esos son inventos de la católica, ya te dije. ¿Y tú eres cristiano evangélico o eres católico, romano, apostólico, melancólico y alcohólico? ¿Qué eres tú? ¿Cristiano evangélico únicamente? ¿Te pegas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles que constituyeron la iglesia de Jesucristo, no la católica, para que me entiendas? Porque todos ellos creen que la católica es la iglesia de Cristo, pero del Cristo romano, ¿sí me entiendes? Pero ese Cristo romano viene siendo el Papa, todo el papado y ese mugrero. Nosotros estamos, de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo judío, para que me entiendas, el que nació en Belén de Judea, ¿ya? A ese, Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que nosotros respetamos, amamos y honramos, con nuestra vida diaria. No esperamos un día, ni cabo de año, ni 15 años, ni de esas vainas, no. Esos jales se los inventó, ya te dije. Ya en el otro video, en el primer video, yo te dije que es Constantino el que metió eso. Porque ellos ya celebraban desde antaño, ya tenían ya celebrando a un dios de ellos, a un dios pagano, que nació el 25 de diciembre, que se llama Tamuz. Y la trilogía satánica viene ahí. Entonces esa trilogía satánica la tenía los babilónicos y los griegos, y la trajeron a Roma igual, y Roma tenía ya los 3 monos ahí, los 3 monigotes esos, y ¿qué hizo? A ese paganismo ya le celebraban, pero como el cristianismo fue creciendo y se fueron quedando sin gente ellos, porque así fue, unos dicen que era la intención de que los paganos dejaran de ser paganos y se pusieran al cristianismo, pero no es esa la realidad, sino que la realidad es otra, de que la iglesia de Jesucristo, la verdadera, real, iba creciendo más que ellos, como estamos ahorita igualito. La católica tiene envidia de que católicos se conviertan a Jesucristo, ¿entiendes? Esa misma pelea, ese mismo jala, estira y encoge, ha estado por siempre, por todas las generaciones. Entonces, ya, entiende de ahí que la iglesia católica es la que siempre ha querido tener el poder. Y tiene cierto poder,
porque es la satánica, es la otra línea, el otro polo. Para que haya luz eléctrica tiene que haber dos polos, ¿sí o no? Positivo y negativo. Pues la Iglesia Católica es el polo negativo, Jesucristo es la luz, el positivo. ¿Si ya entiende ya cómo va? Ok. Entonces, la Iglesia siempre ha querido poner el pie en el buche a los demás, la Iglesia Católica. Entonces, vieron que los cristianos celebraban por allá lo suyo y eran mucho más, y acá eran mucho menos. Y los cristianos estaban ganando a los paganos, de a poquito en poquito. Y entonces, ¿qué hizo el Constantino? Mejor unámoslos, juntémoslos, dice, para que aquellos de allá celebren con nosotros, para que estos paganos dejen de ser paganos y se pongan como ellos. Entonces, o ellos como estos, a ver qué va a pasar, algo va a pasar acá. Se juntan estos con aquellos o aquellos con estos, pero hagamos un solo bonche, un solo grupo. Eso hizo el Constantino, con la intención, según, de hacer una sola fiesta y matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué dos pájaros de un tiro? Que se cristianizara el imperio romano, y dejaran de celebrar el paganismo que ya traían de antaño, y se hicieran todos cristianos, según él, y que si se venían aquellos cristianos verdaderos al cristianismo falso, él los iba a dejar de perseguir, porque los perseguía, acuérdate, ahí la Inquisición y todo eso, los dejaba de perseguir y les iba a dar tierras y vacas y becerras y tranquilos, y no pasa nada, al contrario, les va a ir bien, en lugar de andarlos persiguiendo, van a tener de todo. Y muchos se vendieron, muchos no. Hubo mucha masacre, porque muchos le declararon la guerra a ese Constantino, y como era el rey, mató a muchos, por lógica, ¿entiendes? Pero muchos se entregaron al catolicismo. Así fue como la iglesia cristiana, en cierta manera, perdió la batalla ahí, porque se unió lo obligaron a unirse, no a fuerza, pero que con lisonja, con mafia, con filosofías, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:1 y 2, con filosofías y huecas sutilezas, son de las que habla el apóstol Pablo. Esas huecas sutilezas y filosofías fueron las que usó el Constantino para convencerlos, y que se hicieran grupo, que les convenía más, y nadie los iba a andar persiguiendo, iban a tener sus tierras, sus fincas, todo ahí, y todos tranquilos, y todos cristianos, y se acabó. Pero que se unieran a lo que ellos creían, ¿sí me entiendes? Ahí fue donde muchos torcieron y dijeron, no, preferimos morir, pero no vamos a negar nuestra fe, ni cambiar nuestra fe. ¿Tú nos quieres obligar a hacer lo que ustedes dicen? No. Y muchos se opusieron, y muchos murieron, pero en la fe en Jesucristo. Amén. Entonces ahí empezó la oposición de que hubieron dos bandos. Siempre han habido dos bandos. La iglesia falsa, que es la católica, y la iglesia verdadera, que es Jesucristo, que va de acuerdo a las Escrituras. La iglesia católica es idólatra, fornicaria, adúltera. La iglesia de Jesucristo limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Qué húbole? ¿Te parece bien esto o no? Esa es la iglesia limpia, sin mancha y sin arruga de Efesios 5, 23 al 27. Va a venir a traer Jesucristo. Yo te estoy explicando esto de la mejor manera posible para que entiendas que la Navidad es pagana 300%. La metió Italia, Roma, porque ellos han sido fuertes siempre y han obligado al mundo, pero gracias a Dios que hay la ONU, están las Naciones Unidas, que quitaron esa chanchada, gracias a Dios por esa organización que dio libre de culto a cada país, y el papado perdió fuerza en eso. Ahora nosotros podemos alabar y honrar al Señor como nos guste a nosotros, nuestra fe, siempre y cuando no alteremos el orden público, ¿sí me entiendes? Amén. Hasta ahí. Si alteras el orden público, te metes en problemas con la comunidad donde tú vives, donde tú estás, pero eso ya es otro paquete, es cuestión de conciencia. Pero tú sacas un permiso, vas y predicas en una esquina media hora y te vas a tu casa. El permiso es de media hora, no 2, 3 horas. Lo que dice tu tarjeta que te dan, tu licencia que te dan, eso haz. Y en la esquina donde te pusieron ellos, como un vendedor, como cuando alguien vende tamales y chuchitos y todo eso, le dan la licencia. Ahí en esa esquina te vas a poner, no donde te da tu gana. Entonces tú compras el local, compras el lugar donde vas a estar, y ahí media hora.
Ahora el predicador, igual, lo mismo. Media hora voy a estar en tal parte, tal día, 4 días a la semana, en ese lugar, nada más. Para que no se haga de borlote, desorden, viendo el orden público. Hay que entender todo eso, que estas leyes Dios las puso y hay que respetarlas también. Amén. Porque si no las respetas, eres un rebelde. Te pasa las de Israel. Israel, por ser rebelde, Dios siempre lo castigaba. ¿Tú crees que Dios siempre te castigue? No, sé entonces obediente, obedece las leyes terrenales también. Todo esto te lo platico, hermano, porque tenemos de todo nosotros los humanos, de todo un poco. Pero si estás en Jesucristo vas a entender a dónde te quiero llevar. No practiques fiestas mundanas, paganas, hechiceras y mitoteras, que solo son filosofías baratas y huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo. Son historietas, fábulas, mentiras, como cuentos de viejas verduleras de mercado, traen ellos. Ahora me sorprende y no de que grandes pastores se han desviado. ¿Por qué? Porque ellos son apóstatas. Me sorprende en el momento, pero después voy a la Biblia y dice, estamos en el tiempo de apostasía. Entonces estos grandes pastores fueron puente nada más para muchos, pero ellos mismos se torcieron, llevando la grey, celebrando Navidades y Años Nuevos y 15 años y fiestas y bautismos y todo ese rollo. Esos bautismos y todo eso, como lo hace al estilo católico, es pagano, es babilónico y greco-romano, Babil greco-romano. Tiene 3, está la trilogía satánica ahí. Babil greco-romano, Babilonia, Grecia y Roma junta, ¿sí? Babil greco-romano es una palabra que Dios me da ahorita para el pueblo. Tiene Babel, Satanás. Greg es Grecia, que también es un país satánico. Roma, no se diga, es la nana de las rameras. Amén. Entonces, amado hermano, vas a seguir con esa chanchada, esa burrada de estar celebrando Navidad. No sabes que estás menospreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con eso. ¿Por qué? Dirás tú, ¿qué tiene que ver mi salvación con eso? Claro, porque estás celebrando un día a un Dios pagano, que no es tu Dios. ¿Entiendes? Le estás diciendo pagano a Jesucristo sin darte cuenta, porque no es su día. ¿Entiendes o no? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿O estás tan bruto que no entiendes? Le estás diciendo a Jesucristo que Jesucristo es un mono de esos que están ahí, cuando Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú estás subajando la sangre de Cristo, la estás pisoteando, indirecta o directamente, intencionalmente lo estás haciendo porque ya sabes que no debes de hacerlo y lo haces, te importa poco, no te vale el sacrificio que hizo Cristo, no te está importando, aunque digas que no tiene nada que ver, que es una celebración, que uno sí está agradecido por el sacrificio que Él hizo. Claro, porque estoy agradecido por el sacrificio que Él hizo, no debo de subajarlo yo ahí y hacer lo que hace el resto. Porque el resto del mundo, sabiendo que es de origen pagano, del paganismo salimos, o tú no has salido nunca todavía. Si tienes esa mentalidad pagana de celebrar fiestas paganas, es porque nunca saliste de ahí. Estás en la iglesia evangélica porque te conviene. Hiciste tu grupo, fuiste a estudiar pastorado, pero ¿qué? Para lucrar, porque nunca te importaron las ovejas, ¿entiendes? Nunca te importaron las almas de ellos. Te importa, ¿ves? Tienes el pastorado, el ministerio de la iglesia como una empresa, como una compañía que te lucra en un trabajo, y eso así lo ves, y eso no es así. Los apóstoles no trabajaron de esa manera. Los apóstoles ni salario tenían para acabarla, vivían de los lonches que le llevaban las hermanas y los hermanos, de eso vivían ellos, ¿entiendes? Es más, el apóstol Pablo ni ofrendas a veces pedía, y para sus gastos él, para su ropa, sus guaraches, sus sandalias, él hacía tiendas y las vendía, y de eso hasta le sobraba y le daba a los demás. En lugar de que Pablo andar pidiendo diezmos y ofrendas y primicias y todo ese rollo, él de su trabajo compraba su despensa, su lonche, sus sandalias nuevas, y lo que le sobraba lo daba a otras iglesias. Ahí dice la Biblia, hermano. Entonces, ¿de dónde sacan ustedes de andar robe y pide diezmos en cada culto? Esas son babosadas que se han inventado, ya me da risa y coraje.
Yo solo los escucho y los veo, digo, uy, qué madre, cómo andan de ávaros, ¿eh? Porque eso es avaricia y codicia, no es otra cosa. Lucro, a costillas del que no lee la Biblia, ¿entiendes? Del tonto. Pero gracias a Dios que a nosotros nos ha dado la sabiduría el Señor, ¿verdad? Y llevarte este mensaje, amado hermano, con perspectiva bíblica. Sepa y entiende que si celebras la Navidad, estás menospreciando a Jesucristo. Lo estás subajando, lo estás subestimando, ¿me entiendes? Lo que estás haciendo, pastor evangélico, cristiano de 40 a 30 años, para de hacer eso, atiende que Jesucristo, si lo vas a celebrar, si amas tú eso de que el día de Jesucristo lo quiero celebrar, celébralo, pero en septiembre o en octubre, no en diciembre, menos porque es para el dios Sol y para el dios pagano que tenían los romanos y los griegos y los babilónicos, ¿entiendes? Esa trilogía satánica la traían ellos, esos tres imperios. Esos tres imperios son como hermanos en cuanto a la idolatría, la hechicería y la brujería y la santería y toda esa mitotería que hay, ¿me entiendes? Si no lo crees, ve a la historia, pero no te bases en esa historia. Toda la historia bíblica te va a ir en contra de esto, de estas celebraciones, de estas navidades, todo lo que se hace, 15 años, bautismos, bodas. Las bodas vinieron de Inglaterra, nadie lo sabe, pues ahí va, de Inglaterra. Ni el Papa siquiera se inventó eso de los colores de las bodas, sino que los ingleses, ¿me entiendes? Ni el Papa ni el coco le da para eso, ¿me entiendes? Los ingleses fueron los ingleses derrotaron a Roma, le partieron la torre al papado, ¿entiendes? Y de ahí, de Inglaterra viene la mera fuerza de todo ese rollo de que el anillo y que el vestido blanco, rojo. Primero eran rojos y la católica lo puso blanco, ¿entiendes? Haciéndole la más aguada ahí, amén. Entonces, varón, esto te estoy diciendo con perspectiva bíblica. Dios que te bendiga y hasta pronto. Conmigo será hasta mañana y te voy a seguir narrando esto tipo historia, ¿me entendés? Porque no te la sabes, Y mañana, si Dios permite, te voy a dar las citas del calendario hebreo, griego y el gregoriano. Dios permite que tengamos vida y salud si Él no viene en esta tarde o en lo que estoy hablando contigo. Dios que te bendiga y conmigo será hasta la próxima. Amén, aleluya.